Buenos días, señora Joana Cadavid. Muchas gracias por tomarse el tiempo para esta entrevista. Mi nombre es Luis Mejía y estoy realizando un trabajo de investigación para entender mejor la perspectiva de los familiares de deportistas, en este caso, sobre la experiencia de cómo una madre de un jugador de baloncesto, en este caso Samuel Arias, ¿cierto? Que se encuentra eh, involucrado con todo lo que tiene que ver del baloncesto, ¿cierto? Entonces, hoy queremos saber, ¿cierto? Cómo realmente el niño logra entrar a este deporte, cuáles son las cosas que más te llamó la atención, ¿cierto? De cómo lograr identificar el por qué entra a este deporte y otras cositas generales. ¿Listo? ¿Te parece si iniciamos ya con la entrevista? De una. Recuerda que acá todo lo que vamos a compartir es completamente confidencial y hace parte simplemente para un trabajo, entonces es para que también lo tengas presente. Bueno, quisiera saber cómo comenzó el interés de Samuel, tu hijo, por el baloncesto. Ujú. Digamos que eso fue después de pandemia. Él anteriormente pues se dedicaba a otro deporte que era el fútbol. En pandemia decidió retirarse por diferentes pues temas y empezó simplemente a conocer el deporte a través de series, a través como de otras personas y simplemente dijo como quiero ensayar. Y ahí pues como que exploramos la posibilidad de que conociera el baloncesto en las actividades pues que el INDER hace. Y él inicialmente pues arranca con el INDER y 15 días después el encargado del INDER de la selección Medellín lo reclutó. Digamos que vio como ciertas habilidades en él y, y lo reclutó. Y ahí arrancó su historia. Ah. Samuel estaba llegando a los 11 años en ese momento. ¿Y actualmente tiene cuántos años? 14. Tiene 14 años. Uh Entonces, ¿qué fue lo que más te llamó a ti la atención como madre cuando él -huh. empezó a jugar? Ujú. Digamos que lo que más me conectó con el deporte es que es un deporte que es muy colaborativo, involucra a todos los miembros del equipo, ¿sí? Si bien dentro del juego 5 hacen parte como de la dinámica, es un juego que permite que todos, o sea, si son 10 o 15 niños dentro del equipo, todos pueden participar. Entonces, como que los incluye a todos, que es un juego donde permite que cada uno demuestre sus habilidades y cada habilidad suma para el resultado final. Ujú. Y digamos que él llega a un equipo también como de mucha camaradería, ¿cierto? Donde no son juzgados, donde no son cuestionados, donde lo que hacen suma y si fallan están ahí para apoyarse, no importa y vamos a seguir. Y es un deporte que si bien es de mucho contacto, es un deporte muy dinámico y donde lo que ocurre adentro y afuera del baloncesto es como mucho más amigable y en mi concepto mucho más sano que lo que tal vez habíamos vivido como en otro deporte. Ok. ¿Cómo podrías describir el impacto que el baloncesto ha tenido en la vida de Samuel y en la dinámica familiar? ¿Mm? Mira, es un impacto pues de mucho impacto, primero porque pues creo que todos empezamos a girar en función de él por la participación que él empieza a tener dentro del equipo o que le permiten tener dentro del equipo. Y para Samuel fue muy importante eso, hacer parte de ser visto, ¿cierto? Mm, Ser tenido en cuenta para que no solamente él podía entrar a la cancha porque tenía que ser el mejor, sino porque las habilidades que en ese momento él tenía eran tenidas en cuenta y lo hacían sentir, digamos, como parte de ese resultado final, independiente si él hacía una cesta o no. Lo que él hacía le sumaba al resto de las personas para poder llegar a eso. Entonces el impacto es eso, él empieza a ser un niño mucho más seguro, empieza a ser un niño que se siente incluido, desarrolla mucho más sus habilidades sociales, ¿sí? Digamos que se potencia mucho en esa habilidad para relacionarse con cualquier categoría y empieza a despertar un interés o a encaminarse sobre qué le gustaría a él desempeñar dentro del baloncesto y a explorar como en qué posición quería estar, ¿cierto? Entonces como que ese interés nos involucró también mucho como familia para apoyarlo y digamos pues que hacer parte pues como del proceso de él.
Ok. ¿Cómo crees que han influido de pronto los entrenadores del equipo, pues como en la vida del niño, en la familia, tanto dentro como fuera de la cancha? O sea, ¿cómo Ujú. consideras que eso ha generado impacto también? Mucho. Digamos que el entrenador que tiene el corrió con la suerte de que su entrenador del INDER, que es el que pues, lo recluta o lo selecciona, es su entrenador de su club particular, porque digamos que en el INDER están hasta cierta edad. Eh, y lo que más nos conectó con él es que hay digamos que tiene una formación integral, ¿cierto? Entendiendo pues como la dinámica de los diferentes entrenadores pues como en el país, que en mi concepto pues todavía hay muchos temas para ajustar, pero digamos que él tenía algo muy interesante y era que construía habilidades blandas en ellos, no era solo lo técnico, ¿sí? Sino que se ocupaba de otras cosas en los niños y tenía muy clara la etapa del niño, si el niño estaba en etapa formativa o si el niño ya está en etapa de competencia y el mismo trato que tiene con ellos, pues va cambiando, pero ellos se sienten preparados para eso, ¿cierto? Es una persona que es cercana, es una persona que les permite mostrarse, que los conoce, que tiene conversaciones cercanas con ellos, pero que sobre todo genera una familia. O sea, el equipo es una familia y se genera algo que en mi concepto es positivo para el equipo y es lealtad entre ellos. O sea, es una lealtad bonita, es una lealtad sana, que se construye tanto para ellos como jugadores como para los papás, los que estamos afuera, ¿cierto? No importa si tú no puedes acompañar a tu hijo en algún partido o en algún torneo, si tú lo llevas y los papás no están, el resto somos los papás de ese niño. O sea, somos una familia y todos cuidamos de todos, siempre. Qué bien. ¿Y qué crees que de pronto, qué papel ha jugado, por ejemplo, los compañeritos de equipo en la vida de Samuel? También, tanto dentro y fuera como del Mm. juego, o sea, de la cancha. Uh -huh. ¿Consideras que han desarrollado un papel importante? Sí, vital, porque son niños que vienen, pues primero que se conocen desde muy pequeños y tienen no sé si porque así tenía que ser o en la misma dinámica se van construyendo esas habilidades, pero son muy similares en el recibir a todas las personas, o sea, ellos tienen apertura para la persona que llega, todo el que llega hace parte de la familia y no importa si llevas un día o 2 años con nosotros, o sea, ya llega una persona nueva y es como si no fuera nueva, porque lo reciben, lo acogen, lo aceptan, ¿sí? Como hombres tienen pues como sus particularidades en el trato, pero siempre desde el respeto. Nunca hay un señalamiento, una falta de respeto. Y de hecho el entrenador también cuida mucho eso, el comportamiento de ellos. Ellos tienen 3 aspectos básicos que tienen que cuidar y es responder en la parte académica, responder en la casa y responder en el equipo, como con esas prioridades. Si tú no respondes en una de esas, hay unas consecuencias. Las consecuencias son pues yo ya como o no puedes jugar, ¿cierto? O no puedes participar, o si hay un comportamiento inadecuado por parte de alguno de ellos, incluso se han tomado decisiones como que el jugador debe ser expulsado del equipo cuando hay un comportamiento que afecta al resto de las personas, ¿sí? Al resto de los niños, ¿cierto? O los miembros del equipo. Entonces los chicos, digamos que se vuelven eso, se vuelven amigos no solo de la cancha, sino también afuera, porque ellos construyen, ahí es donde está como lo que son familia y la lealtad. Ellos están pendientes de ellos adentro o afuera. Si algo pasa con alguno, ellos se enteran y todos están pendientes. Si ellos tienen un cumpleaños, entonces celebro con mis amigos de baloncesto. Por ejemplo, Samu ya sus fiestas de cumpleaños son con sus amigos de baloncesto. ¿Sí? Ujú. Sus amigos son sus pares. Y te pregunto, ¿qué tipo, por ejemplo, de apoyo has recibido del círculo tanto familiar como también de la comunidad deportiva? No sé, podría ser qué tipo de apoyo a nivel emocional, económico, logístico ha existido en este deporte, esta clase de apoyo. Pues digamos que a nivel de digamos como de la institución como tal, cuando estaban pues como en la institución Inder, no, ninguno pues por parte de la institución. Ya con el club particular que es Academia, donde pues él está, digamos que tú pagas una mensualidad y digamos que no, pues todo es como por cuenta
de nosotros, pues si hay un torneo, uno pues asume como todos los costos, si es un tema pues como económico. En tema emocional, digamos que la apertura a tener disponibilidad para tocar ciertos temas con el entrenador frente al niño que no tienen que estar relacionados con el juego, ¿sí? Sino he notado esto, no sé si tú lo has visto, quisiera que me apoyaras en esto por esto, ¿cierto? Pero digamos que ahí hay un apoyo. Y ya a nivel de familia, digamos que es una red importante. ¿Qué apoyo se recibe de la familia? El tema del tiempo, que es supremamente importante, ¿cierto? A veces los entrenamientos son un poco complicados en los horarios, entonces hay apoyo de parte de la familia, de algún miembro de la familia que puede acompañarlo, cuando lo apoyan para los partidos. En la parte económica, digamos que pues si hay que hacer algo, Samuel hace alguna actividad, por ejemplo, que necesita recoger para irse para un torneo, la familia va a estar ahí apoyándolo, ¿cierto? Eh, es como en ese sentido. Y emocional es nada, siempre la mejor Wow. energía y sintiendo que siempre va a lograr todo lo que se proponga. Doña Joana, ¿cómo percibes tú la interacción de pronto de Samuel con otras figuras importantes, como por ejemplo árbitros o entrenadores? Muchas veces los niños generan una resistencia, ¿cierto? Por condiciones de crianza y demás. ¿Cómo tú logras describir de pronto esa interacción del niño frente a estas figuras? No, es muy buena. Samu aprendió o les han enseñado que el árbitro es una figura de respeto, independiente de si el árbitro pitó bien o mal, digamos que es una autoridad dentro de la cancha y él lo entiende, pero es capaz también de demostrar cuando no está de acuerdo con algo de manera respetuosa, ¿cierto? Cuando se frustra, pues también lo experimenta, pero pues lo vive y lo siente, pero nunca pues como faltando el respeto al árbitro. De hecho, es amigo de muchos árbitros. Se lo Mm, conocen, los saluda, se los encuentra pues como por ahí y ya lo van conociendo pues por los diferentes torneos en los que ha estado y que casi siempre son como los mismos árbitros. qué bien. Entonces, bien. ¿Y ha enfrentado de pronto Samuel situaciones de estrés o presión relacionadas con el rendimiento deportivo o cómo lo ha manejado de pronto la familia? Digamos que no por el rendimiento, porque cada uno, eso sí se les respeta mucho el proceso de cada uno, nunca se les compara, cada uno va en su proceso y eso es respetable. Pero sí, en algunos torneos que son importantes, ¿cierto? Digamos que más por su particularidad, digamos que él es muy emotivo, y hay ciertas, cuando estaba más pequeño, cuando llegaban alguna vez tuvieron un torneo en Itagüí, llegaron a una final y a Samuel en la mitad del partido le dio un episodio de gastritis, ¿cierto? Que fue por la Mm. ansiedad que le generó primera final, era duro, ¿cierto? Entonces, sí, sí lo ha experimentado. ¿Cómo se le maneja? Con mucho apoyo, invitándolo a identificarlo, lo teníamos que identificar todos, qué fue lo que pasó, ¿cierto? También con el entrenador, y el apoyo pues como de todos, tanto de los compañeros, de los papás, como para que él entendiera que no estaba solo y que una final pues es un partido importante, pero es un partido más, y que aprendiera a gestionarlo fue como lo que hicimos con él, y gestionarlo era que aprendiera a tener ejercicios de respiración, a estar también, inicialmente se iba como muy preparado pues como con medicamentos, ya por recomendación de la pediatra, como cuando él esté en ciertos partidos que sabemos que le va a generar ansiedad y que le puede producir eso físico, lo vamos a tratar así. Pero él solo fue dejándolo, como que no, ya no necesito llevar esto, ya no necesito llevar esto, porque empezamos con otra serie de técnicas que le ayudaran más a gestionarlo a nivel pues como interno, como ya a nivel más psicológico, ¿cierto? Y emocional. Perfecto. Ya para terminar, eh, realmente nosotros buscamos precisamente estas problemáticas porque todos los actores también sociales o fenómenos que rodean justamente a los niños y a todos los deportistas, pues son muy particulares porque cada quien tiene como su individualidad frente a cómo desarrolla sus estrategias. Entonces, ha sido de mucho valor el día de hoy justamente para conocer un poco más de realmente cómo los deportistas, incluso desde etapas de iniciación, en este caso como Samuel y demás, cómo obviamente se enfrenta a situaciones complejas y que ha tenido también esa posibilidad de como tú lo mencionas,
de poder resolver esas situaciones complejas, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias. Realmente es de un aporte significativo lo que has compartido con nosotros el día de hoy. No sé si tienes algo más para mencionarnos que sea de relevancia o yo creería que ya está como bien la información que nos has entregado. Cuéntame. No, muchas gracias por el espacio. Yo creo que pocas veces se acercan a los padres. Bueno, no sé, a mí siempre me ha llamado la atención abordar el papel del papá con el deportista, porque creo que esa parte a veces se queda como suelta, ¿cierto? Porque a veces lo que pasa con el niño tiene que ver con lo que uno también pues vive como papá, ¿cierto? Que a veces es uno el que les transmite también un montón de cosas. Pero no, muchísimas gracias. Y bueno, no, creo que así está súper bien. Perfecto, doña Joana, muy gentil, muy amable. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao.